película, mejor hubiéramos ido a ver el chanfle. Rara vez nos encontramos con películas malas, que tienen algo que las salvan de ser abominaciones insufribles. Tal y como pasa, en este puesto. Juego extremo. Una joven obsesionada con el horror, se somete a sí misma a horas de tormento agotador dentro de un refugio extremo, en un intento por enfrentar sus miedos, y conquistar el trágico pasado que la acecha. Hay muchas cosas que se hacen mal aquí, y en un grado bastante molesto. Mencionando detalles agradables, el escenario y algunos vestuarios, son bastante buenos, a tal punto, de que cumplen con el motivo de intimidar, o asustar al espectador. Por desgracia, es difícil apreciar ambos cuando el resto de los valores de producción parecen haber sido hechos sin cuidado y con prisa. La edición carece especialmente de cohesión, está demasiado iluminada y no hay atmósfera, ni estilo en absoluto. Lo poco que hay de atmósfera se ve socavado, por efectos de sonido aleatorios y de sonido barato, que son intrusivos en la ubicación y se graban demasiado alto. La música no parecía encajar, y no ofrece nada desconcertante, o memorable. El guión es tan incómodo y cursi que no importa si estás tratando de no tomarlo demasiado en serio, sobresaldría como un pulgar dolorido, independientemente de cómo uno intente ver la película. La historia toma una premisa que podría haber sido muy creativa, y la ejecutaron de manera ordinaria y aburrida. La dirección no tiene personalidad ni distinción, ni siquiera se eleva por encima de la competencia, mientras que la actuación, sin excepción, no es realmente digna de mención, y no en el buen sentido. De hecho, si ves esta película, notarás que la mayoría de ella se hizo mucho antes de que existiera, lo cual esto pudo ser el problema central. Debido a que al guardar algo para un futuro que cambia constantemente, el beneficio puede resultar completamente nulo. Cosa que, supongo, sucedió aquí. Esta pudo ser una película bastante llamativa y entretenida por su premisa, pero como es costumbre, por decisiones de la dirección, el resultado termina por enterrar la película por completo. Una lástima, esta película pudo haber funcionado a la perfección. ¡Orden! Hubiéramos ido a ver el chanfle. Más o menos nos mantenemos en el margen del concepto pasado, en este puesto. Ya que, al solo escuchar la sinopsis, te interesaría al igual que yo. Casa del Purgatorio. 4 adolescentes van en busca de una casa encantada legendaria, que te devuelve dinero por cada piso que puedas completar. Una vez que la encuentran, se dan cuenta de que la casa es mucho más aterradora que una atracción normal de Halloween. La casa conoce cada uno de sus secretos, y los usa uno por uno contra los adolescentes. Suena interesante, ¿verdad? Esta película comienza siendo prometedora. Luego, de alguna manera, varios de los personajes simplemente se eliminan, cuando nuestros 4 personajes principales deciden abandonar su fiesta, e ir a buscar una casa encantada. Una vez que esto sucede, las cosas lentamente comienzan a ir cuesta abajo. No solo el abandono de estos otros personajes hace que sus escenas al principio sean completamente inútiles. Pero, significa que las cosas que parecían ir para entrar en juego más tarde, en realidad no lo hacen. Así que nos quedamos atrapados con las 4 pistas a medida que avanzan por esta casa, e incluso, eso no puede mantenerse unido por mucho tiempo. Simplemente no hay ritmo en esta película, te fortalece y luego te decepciona. La trama de la película era directa y muy fácil de seguir, pero al mismo tiempo también era tan simplista que parecía que el director y escritor estaba tratando a la audiencia como si no tuviéramos funciones cerebrales. La película tenía una puesta en escena horrible y se sentía como si estuviera tambaleándose en un terreno incierto. Cada persona sobreactuó y subactuó en sus roles. Algunas partes de la película introdujeron nueva información sobre los personajes, aparentemente al azar. Entonces, en lugar de subir la apuesta una vez que se ingresa a la casa, no es más que uno del grupo que ve algo un poco macabro, y los demás los miran de manera preocupada, pero perpleja. Los secretos de los personajes no son de otro mundo, pero es bastante extraño el cómo la casa los utiliza en su contra para matarlos. El caso más extraño del grupo fue el del chico atleta rudo, que es secretamente gay.
Sucedieron tantas situaciones ilógicas y extrañas, que, con el perdón de ustedes, hoy en día, sería un chiste bastante verde fuertemente inapropiado. En cuanto a una película de terror, estaba terriblemente desprovista de algo aterrador o incluso remotamente perturbador. Y la película simplemente trotó hacia adelante a un ritmo adecuado, pero sin realmente llevar a la audiencia a un viaje emocionante o memorable en particular. Entonces, en general, esta película se siente como si estuviera persiguiendo su propia cola, casi como si tuviera dos escritores completamente diferentes, que tenían ideas completamente opuestas, sobre qué película querían hacer. Hay algo bueno aquí, pero está enterrado debajo de un montón de confusión, y mala dirección equivocada. Pero qué película, mejor hubiéramos ido a ver el chanfle. Creo que a partir de este puesto, las cosas empezarán a decaer fuerte. Nuevamente toca hablar de cómo arruinar un videojuego, en el mundo del cine. Silent Hill, Revelación 3D. Tras la desaparición de su padrastro, Sharon se encuentra en una aterradora realidad alterna, que acoge las respuestas a las pesadillas que la han acechado desde niña. Esto, no es una película de terror, sino una colaboración de clips de videojuegos, combinados para intentar hacer una película. Es una decepción tan colosal porque concluye la historia presentada en la primera película y todavía hay algunas criaturas medio decentes, que hablaré después. Las cosas suceden sin motivo y tienen poca preparación o explicación, y no es muy agradable gracias a la actuación cursi de la mayoría del elenco. Analizando las cosas, esta secuela tiene poco que ver con la primera. Claro, está ambientado en el mismo lugar y algunas situaciones se repiten, pero no continúa el flujo del primero, ni sigue el impulso. La primera terminó de una manera amarga, que no tenía un lugar real para una secuela, por lo que toda esta película parece haber sido agregada, para obtener algo de dinero extra. Pero, estoy seguro de que el problema real aquí, es la matanza desvergonzada del material original. Es seguro decir que esta película no hace nada para transmitir los estados de ánimo, ni los sentimientos de ninguno de los juegos originales, ni intenta seguir ninguna de sus historias, lo que estaría bien si no pasaron cada 2 minutos mostrándome fanservice en la cara. Algo similar, es que te restriegan en la cara los sobresaltos baratos, que acostumbran poner en producciones de terror, para darle un supuesto entorno más aterrador. Pero si en El Conjuro me durmieron, aquí me dieron ganas de golpear la pantalla. Lo peor de todo es que los pequeños guiños que le da a la serie de juegos, son partes tan importantes de la trama, que no puedes ignorar el hecho de que se están usando completamente fuera de contexto, y eso enoja mucho a los jugadores fanáticos de la saga. Mencionando algo bueno de la película, los efectos especiales están bastante bien hechos, y el 3D genera algunos momentos interesantes. Las icónicas cenizas que caen, y la densa niebla del pueblo, se benefician en particular de este tratamiento. Sin embargo, la mayoría de las veces, el 3D solo se usa para amplificar las películas considerablemente. Si bien los efectos especiales son bastante sólidos, simplemente no compensan la trama y el diálogo deficientes, que son realmente inferiores, incluso para los estándares de las películas de terror. Varias criaturas que aparecen aquí, tienen un aspecto bastante decente, sobre todo Pyramid Head. Se asemejan bastante a los diseños que aparecen en los juegos, y eso sí es un punto a favor. Notoriamente, esta película se hizo con el fin de ganar lo mismo, o incluso más que la película original. Pero no muestra nada acerca de los juegos más que unas simples criaturas, y ya. Si eres fanático del cine de terror, o de los juegos de Silent Hill, te sugiero no mirar esta película. Llegarás a sentir decepción y repugnancia una vez que lo hagas. ¡Orden! Hubiéramos ido a ver el chanfle. Cuesta creerlo, pero rara vez, tenemos producciones de sci-fi que dieron un resultado mediocre, y a la vez, aceptables. Tal es el caso de este puesto. Espantapájaros, de 2013. 6 chicos de secundaria se encuentran cara a cara con una entidad malvada mientras cumplen su detención antes del Festival del Espantapájaros de la ciudad. Si bien la película está en el puesto 7, la verdad es que, para ser de sci-fi, no está tan mal.
La atmósfera, el paisaje, el diseño del demonio, fueron cosas bastante agradables de ver. El mayor defecto es que no transmite muy bien sus elementos de terror. Hay algunos momentos en la primera mitad, pero gran parte de ella adolece de ser demasiado simple, de no saber cuándo terminar, de tener una falta de acumulación de suspenso, y que el miedo y el peligro se nivelan. Pero terminan siendo bastante bajos. La historia es refrescantemente simple para empezar, y comienza de manera prometedora. Lamentablemente también es el tipo de historia que luego se vuelve demasiado simple, y se queda sin ideas demasiado pronto. También hay demasiado tiempo de inactividad y exposición, junto con la falta de sustos, hay demasiado tedio. El diálogo podría haber sido más estricto, y con un enfoque menos demasiado serio y simplista. Las escenas de exposición son particularmente malas en este sentido, y, aunque el espantapájaros tiene un buen aspecto, tampoco tiene mucha personalidad, y está muy infrautilizado. Además, cuanto más duraba la película, más tendían a parecerse las escenas de acción, hasta el punto de que se volvía bastante tediosa, después de un tiempo. Si disfrutas de una buena película de criaturas, que no necesariamente requiere pensar mucho por parte de la audiencia, entonces esta película es buena opción para pasar el rato. Si deseas verla, recuerda que esta es de 2013. Existe una de 2017 con el mismo título, pero no es nada a comparación de este puesto. Pero qué película, mejor hubiéramos ido a ver el chanfle. Cuando una película de terror posee la subcategoría de la comedia, sabes que casi siempre será un fracaso, por completo. Aquaslash. Una historia de escalofríos y loca comedia, donde diminutos bikinis y sangrientos desmembramientos se encuentran en este misterio de asesinato, empapado de sangre y cloro. Sí, así es la sinopsis, y la película se sintió bastante inútil. Quiero decir, la historia era casi inexistente, y literalmente no había mucho contenido en la trama y el guión, y eso hizo que la película fuera bastante mundana y sin sentido. Y poco ayudó que solo valieran la pena ver los últimos 20 minutos de la película. La actuación en la película estuvo pasable, teniendo en cuenta la abismal falta de una historia adecuada, se notaba que no estaba familiarizado con el elenco de la película, y eso fue algo que se disfruta. El diseño de sonido de esta película es vergonzoso. Cada vez que son demasiado flojos para hacer una edición de sonido, simplemente ponen música ambiental, que suena de dominio público, por encima de las imágenes. Peor aún, la terrible edición no se ve favorecida por el hecho de que casi todas las tomas están demasiado cerca de los actores, o demasiado lejos. O se hace, no hay conciencia espacial en la realización de películas. Las historias individuales y las tensiones no van a ninguna parte, y culminan en un baño de sangre. Si bien las cuchillas en la piscina son definitivamente dignas de una mordaza, la extraña elección de enmarcarlo como una tragedia, y no como un poco de campamento desagradable, lo drena de toda diversión. Además, hay algunas opciones extrañas de personajes para presentar, lo que hace que parezca que se agregaron solo para expandir la película más allá de las escenas anticipadas, por lo que puedo entender que otros críticos digan que fue aburrido esperar a que comenzara la diversión sangrienta. Si estás interesado de ver la película, solo por el escenario del parque, ahórrate la molestia, ya que aparece casi al final, y no te presenta nada extravagante. Por lo que es fácil de evitar, y no vale la pena mirarla, ni una sola vez. ¡Orden! Hubiéramos ido a ver el chanfle. Me sorprende que la película que hablaré aquí fuera capaz que apareciera en esta saga, pues recordaba que era una de las películas más interesantes de la década, solo por el aspecto del antagonista, Smiley. Tras descubrir la leyenda urbana de un asesino demente, que solo tiene tallado una sonrisa en la cara, una adolescente mentalmente frágil debe averiguar si se está volviendo loca, o si podría ser la próxima víctima. Podría decir que nunca vi la película hasta ahora, y vaya sorpresa he tenido con el resultado. Los personajes no estaban realmente definidos, estaban por todas partes, pero no hacían nada.
No hubo absolutamente ningún arco de personajes, ningún desarrollo, no sentimos algo por ellos, nada, se sintió muy vacío en ese punto. Las subtramas, parece que fueron creados literalmente en 3 minutos. La trama secundaria del padre sobreprotector es simplemente molesta, y siendo honesto, debería haber servido en la trama. La trama es una broma bastante penosa de ver y escuchar. Consiste en que, cada vez que alguien escribe esto 3 veces, durante el chat de video ya sea en línea o local, aparecerá Smiley, y matará a la otra persona. Parece buena idea, pero no lo es. Las películas independientes, tienen una maravillosa tradición de estar libres de los enfoques convencionales del cine. Algo así de fomentar la experimentación. En cambio, esta película, no ofrece nada nuevo, solo un pequeño puñado de sustos reciclados, y ninguna innovación. Hay algunas escenas divertidas y algunas muertes bastante buenas. Pero en general, la película no da miedo, y eso, es bastante triste. No podemos negar que, Smiley, tiene una apariencia inquietante, que forzosamente te dio miedo la primera vez que lo viste, o incluso quizás, te siga dando miedo. Pero sorpresa, Smiley, no da nada de miedo en la película, y no se le aprovecha su potencial. El ritmo es interrumpido con demasiada frecuencia, por esas típicas secuencias de conferencias universitarias, y las secuencias de asesinatos reales, son decepcionantemente mansas, y casi sin derramamiento de sangre. Esta película se basa en gran medida en las referencias de internet, y los creadores consideraron adecuado que los personajes explicaran lo que significa toda la terminología, y la jerga en un diálogo expositivo realmente contundente. Por lo tanto, no encuentras nada interesante en esta película, ni aunque estuvieras borracho. Pero qué película, mejor hubiéramos ido a ver el Champlin. Yo no entiendo cómo las productoras permiten lanzar cualquier porquería al mercado, sin el grado de verificar el producto. Un ejemplo claro es este puesto. El hombre Char. 2 amigos visitan Ojai, California, devastada por el fuego, con la intención de hacer un documental falso sobre el infame vampiro de Ojai. Sin embargo, las cosas toman un giro extraño y aterrador, cuando se enteran de una leyenda local diferente, el hombre Char. Comencemos con lo bueno, tiene un buen paisaje. Ahora lo malo. Tuvo verdaderos problemas para ponerse detrás de cualquiera de los personajes, todos los cuales eran insípidos y desagradables. Tratando de perdonar que son menos que clichés andantes. Había pocos rasgos agradables, pero no había suficiente química, y presenciarlos se sentía muy incómodo en lugar de genuino. El desarrollo del personaje era bastante mínimo, por lo que parecían sosos, y el comportamiento y la toma de decisiones carecían de lógica, además los hacían molestos. Todo esto se acentúa en las actuaciones bastante terribles, con mucha sobreactuación e incomodidad. El guión no es mucho de uno en absoluto y, a menudo, es delgado como el papel. Nada de eso suena natural, e incluso suena como si hubiera sido inventado en el acto, sin experiencia en no hacerlo forzado. La historia es aún más delgada hasta el punto de la inexistencia, tarda una eternidad en ponerse en marcha, y tiene tantos tramos sin rumbo, que no lleva a ningún lado la mayor parte. Literalmente, no pasa nada en esta película, excepto unos cuantos niños con máscaras, que miran a través de las ventanas o aparecen en un pasillo, y personajes molestos que se asustan por nada. No estoy seguro de cómo esto agrega algo al género. Nada más que decir, vámonos de aquí. ¡Orden! Hubiéramos ido a ver el Champlin. Ya te di mucho tiempo de espera, chaval, y como otros iconos se han unido a esta saga, ya es hora de que te les unas, quieras o no. Halloween Resurrección. 3 años después de haber aterrorizado a su hermana, Michael Myers la confronta nuevamente, antes de viajar a Haddonfield, para tratar con el elenco y el equipo de un reality show, que se está transmitiendo desde su antigua casa. ¿Qué quieren que diga? Esto fue un insulto hacia el espectador. La historia es tan mal contada que es casi difícil creer lo que estás viendo en la pantalla, y que alguien fue lo suficientemente tonto, como para gastar tiempo y dinero filmándola. Supongo que casi podrías verlo como una serie de fragmentos de sonido ruidosos encadenados al azar.
ya que mantiene las cosas simplistas hasta el punto de no tener sentido, presumiblemente para evitar confundir a su público objetivo, con endogámicos regateadores. Nunca se explica o justifica nada, sin importar cuán inverosímiles y ridículas se vuelvan las cosas y, sin embargo, sorprendentemente, la película todavía parece tomarse a sí misma bastante en serio. Intenta desesperadamente impactar con una serie de aburridos pero sangrientos asesinatos con cuchillo, e innumerables falsos sustos con linternas y juguetes que caen de los armarios. Es todo tan estricto y hecho hasta la saciedad que nunca tendrías que haber visto una sola película de terror en tu vida, para encontrarla remotamente tensa o aterradora. Incluso olvidando los agujeros de la trama, hay un montón de errores de continuidad obvios, y un estilo de dirección triste y desesperado, que parece arrastrar cada escena hasta el punto de la agonía, en un intento desesperado por rellenar el ya corto tiempo de ejecución de la película. El elenco no hace nada para mejorar las cosas. Todos los personajes son estereotipos de cartón y los feos adolescentes de plástico parecen estar luchando para ver quién puede ser el más irritante. Me gustaría decir que John Carpenter estaría avergonzado de ver un desastre tan horrible hecho con sus personajes. Pero cuando consideras que el propio maestro está haciendo películas casi tan malas como esta en estos días, probablemente no le importaría un rábano. Digo, mientras el dinero siga llegando, la vida está de puta madre, ¿verdad? Las secuencias de Stalk Slash son más divertidas que aterradoras, y los cursis efectos gore son solo eso. Todo efecto, todo fingido, sin ningún impacto. Si notó que esta película está compuesta principalmente por celebridades, no es un error. Esto es todo lo que la película tiene a su favor y, sin embargo, falla en ese aspecto. El mayor error que puede cometer una película de terror, es cuando pasa la mayor parte de su tiempo configurando las grandes escenas de muerte, y luego elimina a sus personajes uno tras otro. Tal y como pasa aquí. Ninguna saga de terror tuvo una caída en picada tan grande como Halloween, siendo este el aterrizaje forzoso final. Las críticas de esta película fueron tan malas, y la apreciación de los espectadores tan débil, que es muy sorprendente en cómo carajos lograron tener más películas. Que por cierto, llegarán a aparecer aquí más pronto de lo que te imaginas. Pero qué película, mejor hubiéramos ido a ver el Champlin. Pensé que el puesto 4 era una porquería, pero este puesto vaya que mostró algo más estúpido en cuanto a premisa. Y quizás te partas de la risa, con solo escuchar el título de la película. Vaqueros contra dinosaurios. Después de una explosión accidental en una mina local, los dinosaurios emergen de los escombros, para aterrorizar a un pequeño pueblo del oeste. Ahora, un grupo de pistoleros debe defender su hogar, si alguien quiere sobrevivir en una batalla de vaqueros contra dinosaurios. De una vez te lo digo, esta película no tiene la categoría de comedia, por lo que si están hablando en serio acerca de su historia. No es una buena película, y no tiene suficiente para convertirla en un placer culposo. Es una película mediocre en el mejor de los casos, que tiene sus cosas buenas pero sus cosas malas, son bastante horribles y, lamentablemente, como se indicó, hay demasiado de lo último. La escenografía y la fotografía no están nada mal, y tampoco lo es la alegre partitura musical. Por lo que diría que serían 2 puntos decentes que tiene esta cosa. Bueno, también varios actores hacen un trabajo bastante razonable y justo, pero fueron juntados con otras personas, que no les puedes decir que son actores. La escritura es incoherente y juvenil, mientras que la dirección es bastante aburrida, y aunque hay más historia de la esperada, también es ridícula con muy poca tensión o suspenso. Los últimos 20 minutos llevan el campamento a un nivel completamente nuevo, y esto no tiene la buena intención, culminando en uno de los finales más tontos vistos en mucho tiempo. Los animales poseen un CGI aceptable a veces, y en otras se ve ridículo y mediocre, pero se podría perdonar, ya que se ven mal, solo cuando suceden momentos de acción, como derrumbes, explosiones, e incendios. Hablando un poco más a detalle de la escenografía y fotografía de la película, realmente es fantástica, cuando se trata de paisajes montañosos y desérticos, hacen tomas tan precisos, que la vista es simplemente maravillosa. Una de las peores partes, es que la ciudad está llena de chicas jóvenes, que parecen estar saliendo con hombres mucho mayores que ellas, casi como el doble de edad de diferencia. Las partes dramáticas del guión no son originales, y puedes adivinar cómo terminarán la mayoría de los personajes.
Quieran o no, si no te tomas la película tan en serio, puedes disfrutar de la película gracias a su pésima premisa y su ejecución ridícula. Pero igual no te recomendaría que lo hicieras. Si quieres perder el tiempo, ve a contar cuántas rocas tiene tu jardín. Apuesto que te divertirás mejor. ¡Orden! Hubiéramos ido a ver el chanfle. Lo que inició al principio como una broma para el Día de los Inocentes, debido al morbo y al entusiasmo de los fanáticos, esta broma terminó por hacerse real. Por desgracia, fue tan mal estructurada, que lo mejor hubiera sido jamás crearla. Sadako contra Kayako. Los espíritus vengativos de la saga, el aro y la maldición, se enfrentan. Seamos honestos, a todos nos hubiera gustado ver un enfrentamiento entre estas dos chicas fantasmales, ¿verdad? Qué lástima que lo arruinaron por completo. La película comienza planteando un buen punto sobre la maldición de Sadako que casi llega a su fin, ya que el formato de video, el VHS, es obsoleto. De hecho, esta idea es bastante creativa, ya que le ponen un límite al personaje sin tener que hallar una patética excusa de que pudo traspasarse a la edad moderna, con tal de sacar más entregas a futuro. La película tiene una calidad visual fuertemente oscura, en el sentido de que no se puede ver nada. De principio a fin, la película posee con un filtro de color azul, que me imagino que lo habrán utilizado para esconder la calidad que tenía la película, pero es que con el diseño de los personajes y escenarios exteriores, ya filtraban la calidad que presentaban. Los personajes humanos son súper irritables e insoportables. Aunque claro, tenemos un pequeño punto agridulce por parte de uno de ellos. Suzuka es un personaje más independiente, tiene una ligera ventaja en comparación con los típicos protagonistas de terror japoneses, que van desde la ropa característica, el peinado, o la naturaleza realista u optimista, lo que puede no parecer extraordinario, pero esto contribuye en gran medida a establecer la dinámica. Lamentablemente, la cursilería inicial ocurre en varios casos. Puede ser un giro repentino en cierta escena, o una progresión entrecortada. De cualquier manera, esto podría arruinar el estado de ánimo ya establecido por el desarrollo de la maldición. Hay 2 o 3 escenas que pueden llevar a la audiencia a lugares realmente oscuros, pero estas no son originales de ninguna manera, y aparte de eso, el resto es inestable por el horror. En las pocas que realmente funcionan, comprime el atractivo clásico de las franquicias, por breves que sean. Después de muchas conversaciones y algunas escenas nada aterradoras en las que los fantasmas hacen breves apariciones, finalmente se produce la pelea titular entre los fantasmas, y es extremadamente decepcionante, como dos mujeres que tienen una patética pelea de gatos, con el pequeño Toshio. El final fue probablemente la peor parte de la película. Fue tan surrealista, fuera de lugar y alejado de la realidad, que tuve que volver a verlo unas 3 veces para comprenderlo realmente. Lo que no entiendo acerca de esta película, es que a pesar de haberse realizado con un presupuesto muy bajo, logró tener una publicidad más que impresionante. Fue patrocinada con que los personajes participaron en un juego de béisbol, crearon una cuenta de Instagram, y hasta sacaron una muñeca de Hello Kitty, con el cabello de Sadako. Para lograr este tipo de cosas, requieres de mucho dinero para poder hacerlo, y en este caso, solo Dios sabrá cómo lo lograron. Un enfrentamiento con estos dos icónicos personajes de la cultura japonesa, sonaba a una idea increíble, pero debido a que fue una broma en primer lugar, no se tenía planteado una base para estructurar una buena historia que pudiera mínimo mantenerse hasta el final. Y como habrán notado, la película terminó siendo un desastre descomunal, que probablemente provocó que las películas de enfrentamientos ya no sean bien vistas en el género de terror. Hazme caso. Mejor hubiéramos ido a ver el chanfle. Antes de que te vayas, ¿te gusta esta saga de vídeos, y quieres tener más secuelas de esta sección? Te pido un único requisito, no más te solicito la cantidad de 50 likes, en el capítulo más reciente, para que dé luz verde a una nueva secuela. Igual, ¿conoces alguna película que te gustaría que aparezca en esta saga?
Menciónala en la caja de comentarios, y serás acreditado por tu contribución, si aparece en una futura entrega. Si el vídeo te gustó, y quieres ver más vídeos así, por favor, activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas de nada de lo que está por venir en este canal. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Good night and sweet dreams.